Bien, estamos listos ya, hermanos, para iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolos desde Cartago, Costa Rica, en este domingo 10 de abril de este 2022, ¿no? Estamos ya listos, la iglesia local, para arrancar un servicio más, compartir a la luz de la palabra. Ya todo tiene un tiempo, como dice Eclesiastés. Ya adoramos, alabamos, ya los chicos se fueron. Presentamos a Avi en sociedad aquí en la iglesia, delante de la presencia de Dios, y ya nos disponemos a compartir la predicación de la palabra, ¿no? Que es el espacio más importante. A veces hay iglesias donde se le da espacio a todo y la palabra tiene el menor de los espacios, lo cual es un error tremendo, porque el epicentro, la razón por la cual estamos aquí, es por la palabra, ¿no, hermanos? Así debe ser. Entonces voy a pedirles, hermanos, que para optimizar el tiempo, hoy tenemos el recordatorio de la Cena del Señor. Vayamos todos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y déjelo ahí marcadito, que vamos a estar ahí en Romanos 1. Pero vamos a leer un versículo, nada más que nos sirva como de plataforma, de antesala, ¿no? Para el tema que queremos desarrollar en este día. Romanos 1:28. Romanos 1:28. Amén, hermanos. ¿Todos estamos ahí? Bien, Romanos 1:28 dice la palabra del Señor en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en torno a ella, Señor. Gracias por el privilegio tan tremendo que nos das de que por medio de tu palabra podamos conocerte, conocer tus pensamientos, tus sentimientos, Señor. Que podamos ser animados, exhortados, preparados para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por haberla dejado, Señor. Y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla, Señor. Y no solamente a recibirla, sino a entenderla, Señor. Y no solamente a entenderla, sino a vivirla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, bueno, hoy no es un domingo cualquiera, ¿no? Por lo menos en las toldas católicas. Hoy es domingo 10 de abril, hoy se celebra Domingo de Ramos, o el inicio de la celebración o la conmemoración de, como le quieran llamar, de la Semana Santa, ¿no? Semana Mayor le llaman otros, algunos otros le llaman, ya en tono de burla, Semana Zángana, otros le llaman el puente festivo más largo del año. Bueno, tiene tantos nombres, ¿no? Y cada uno le dará el nombre dependiendo de lo que signifique lo que hoy esta semana se conmemora, ¿cierto que sí? Pero bueno, el caso es que estamos arrancando una semana de celebración, sobre todo en la parte católica, y digamos que no solamente Costa Rica, el mundo entero se sumerge durante esta semana en todo un ambiente con tinte religioso, ¿cierto que sí? Con tinte religioso, eso es inevitable. Y si en algo le podemos sacar el provecho a esto, aunque podríamos ser mucho, pues digamos que es una semana en la cual por lo menos el nombre del Señor se repite, ¿no? O por lo menos está en la televisión y lo vemos en la radio y pasan películas bíblicas que todo el año duran guardaditas y simplemente las desempolvan y las ponen y el lunes vuelven y las guardan hasta el otro año, ¿cierto que sí? Lo cual no debería ser, ya lo hemos dicho muchas veces, porque el Señor no murió para que nosotros tuviéramos una Semana Santa, sino ¿para qué? Para que tengamos una vida santa, ¿cierto que sí? Entonces todo ese despliegue de religión que se ve en esta semana, pues uno debería verlo todo el año, ¿no? Todo el año debería ser momento en recordar ese sacrificio del Señor en ese madero. Obviamente nosotros por el conocimiento que tenemos, bueno, era una buena oportunidad para decir amén, ¿cierto? Pero bueno, se supone que por el conocimiento que tenemos, aunque hoy en día eso cada vez es más escaso también, porque acuérdense que les he dicho que uno agarra a un muchacho que es cristiano y uno que no es cristiano y uno no sabe cuál es cuál, porque los dos se visten igual, los dos hablan igual y ninguno de los dos sabe nada de la Biblia, ¿no? Entonces, hoy en día
nosotros nos ufanamos o digamos como diría uno popularmente, rajamos de tener la información, pero desafortunadamente una cosa es tener la información y otra cosa es ¿qué? Meditar en ella, entenderla, ¿no? La palabra está ahí. Yo creo que en todas las casas, en la mayoría hay una Biblia, pero muy pocas casas se la lee, ¿no? Y en otras la tienen abierta ahí en el Salmo 91, ya lo hemos hablado como si fuera un aguizote, ¿no? O sea, realmente. Entonces, por esa responsabilidad, ese conocimiento que tenemos, nosotros como cristianos, no digo cristianos evangélicos y no hablo como cristianos en general, porque cuando digo cristianos evangélicos, la gente creerá que por ir a una iglesia evangélica ya es cristiana, y ya lo hemos hablado también, que no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, ya lo sabemos también. No todo el que viene a Israel es israelita, eso lo sabemos, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta es una oportunidad en que la gente lo usa a su modo, ¿no? Nosotros a nosotros nos preguntan, a ustedes no sé si les han preguntado, que si nosotros celebramos la Semana Santa, pues no participamos en todas esas actividades de procesión y todo eso, pero sí es un buen momento para instar a la gente y uno mismo a meditar en lo que hoy por hoy se conmemora, ¿no? O sea, de hecho, el otro domingo, cuando estemos en el Domingo de Resurrección, esta es una semana que marca la vida del cristiano. ¿Por qué creen ustedes que lo que se celebra esta semana marca la vida del cristiano? ¿Por qué creen ustedes? Piensen un momento en la Semana Santa, bueno, no en la Semana Santa, en la semana en la que el Señor sufrió lo que sufrió, que empezó hoy. Recuerden las películas, ¿no? Yo creo que todos lo han visto cuando el Señor entró triunfal a Jerusalén y mucha multitud le decía, Hosana, 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 y ponían palmas, ¿cierto que sí? Y que esa misma gente, días después, ¿qué gritaban? ¡Crucifíquenlo! La misma gente, ¿no? Porque la gente es así, la humanidad siempre ha sido la misma. Y les pongo un ejemplo tan sencillo. ¿Ustedes se acuerdan en el Mundial de Brasil cuando llegó la selección aquí? ¡Wow! Todo el mundo amaba la Sele, ¿cierto? Años después todo el mundo odiaba la Sele, ¿no? Porque así es la gente es cambiante, todos somos así, ¿me entiende? Hoy apoyamos y si las cosas no salen como nosotros queremos, damos la espalda. Así es, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué es tan importante lo que pasó en esa semana de la pasión, digámoslo, y sobre todo lo que se celebra el otro domingo o el sábado en la noche? ¿Por qué es tan importante? Démosle la oportunidad a Mari, Jorgito, porque usted siempre se pega todo y ya ha ganado todos los premios. Por ahí anda, ¿no? O sea, sí, porque Él murió para darnos vida, sabemos eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué es tan importante lo del otro domingo? ¿Sí cree qué? Sí, por eso, ¿no? Porque acuerden lo que dice la palabra, ¿no? Que si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿qué pasa? Pues van a nuestra fe, ¿no? O sea, ¿para qué estamos aquí? Si el Señor no hubiera resucitado. Entonces, esta semana es importante, no solo por lo de hoy, lo que Él pasó, la crucifixión y todo, sino la resurrección. Recuerde que un símbolo del cristianismo, a veces lo pintan así, es la tumba vacía, ¿no? Eso es clave, ¿no? Entonces la resurrección es un evento que marca nuestra vida cristiana, eso es definitivo. Amén, ¿o no, hermanos? Entonces, en esta semana, bueno, el grueso de la gente obviamente se va para la playa, se va a hacer actividades que no tienen nada que ver con recordar el sacrificio del Señor. Algunos en medio de su religión dicen, yo me voy a ir a la playa, pero es que estoy buscando una playa donde haya una iglesia cerca. Nunca van a la iglesia, pero esta semana tienen que ir. Llevan toda una vida de pecado, pero esta semana hay que ir a la iglesia. Y no solamente hay que ir a la iglesia, no hay que comer carne. ¿Entiende? Es un mundo de religión. Ahora, el Señor no quiere que uno no coma carne. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que uno no viva en la carne. Eso es lo que Él quiere. No tiene nada que ver si yo como carne o no. Lo que Él quiere es que no vivamos en la carne, sino que vivamos ¿en qué? En el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu tenemos que caminar en el Espíritu, pero ese es otro tema. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, son cositas que deberíamos de entender, pero digamos, en estos días, pues obviamente se despliega todo eso de la religión, pero es parte de lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Entonces, uno siente que qué falta hace lo que Pablo decía a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 2:2, al ver todo lo que pasa aquí. Mire lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, que aplica a lo que vemos, ¿no?
Ahorita cuando la gente dice Semana Santa, y bueno, nada que ver, habrá un pequeño remanente que sí se queda. Ahora usted mira, pastor, ¿y es malo ir a la playa a descansar? No, no es que sea malo. Lo importante es que usted tenga presente qué es lo que se celebra, qué, la importancia que tiene. Ahora, si usted no es cristiano, pues tranquilo, ¿no? Recuerde lo que hemos hablado aquí. Si usted dice que es de Dios, ¿qué pasa? Dios espera todo de ti. Amén. Ahora, si usted no dice que es cristiano, no se preocupe, que Dios no espera absolutamente nada de ti. Como yo tampoco espero nada de chicos que no son hijos míos. Yo no espero nada del hijo del vecino, ¿cierto? ¿No? Yo espero mucho ¿de quién? De mis hijos. Amén. Porque en ellos he sembrado expectativas, los he acompañado, los he guiado, ¿me entienden? Lo mismo que el Señor con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es parte del diario vivir y todo ese asunto. Pero ¿qué falta hace lo que Pablo le decía a Corinto cuando él decía, me propuse, le decía a la iglesia, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado? ¿Me entiende? Realmente esta semana el epicentro debería ser centrar nuestra atención ¿en quién? En Jesucristo y en Él crucificado, amén. Es lo que Pablo dice, pero bueno, sabemos que lo que menos se hace es hablar de la obra de la cruz. La gente ni sabe lo que es la obra de la cruz. Se verá una que otra película, entrarán por cargos de conciencia a verse la pasión de Cristo, llorarán un ratito y después de la película seguirán siendo exactamente iguales. Amén, hermano, eso no cambia, ¿no? Entonces, en línea todo eso, nada más quería comentarles eso porque acabamos de leer un versículo donde Pablo está hablando a la iglesia de Roma y les está diciendo obviamente que como ellos no quisieron nada con Dios, el Señor los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, ¿cierto que sí? A una mente reprobada. Entonces, Pablo, recuerden que varias veces lo hemos hablado, Pablo pues obviamente fue de los que más iglesias levantó, y no solamente las levantaba, sino que él siempre les daba seguimiento, ¿no? Pues se preocupaba por sus iglesias, mandaba a Timoteo a que viera a ver cómo iba todo, les escribía cartas, siempre preocupado por ella. Y en medio de esa preocupación, no solamente por su iglesia, sino que Pablo tenía un cariño particular, ¿por quién? Por Timoteo, ¿cierto que sí? Pues era su Timoteo, era como su segundo a bordo. Por eso es que muchas veces cuando usted tiene a alguien que le ayuda, usted dice, este es mi Timoteo, ¿no? Este es como mi ayudante, este es como que el que va a heredar mis enseñanzas, ¿no? Entonces Pablo, cuando tenía oportunidad, siempre le transmitía a Timoteo consejos de lo que él ya había vivido, ¿no? Pablo, hasta el último momento, cuando él decía, ya mi hora ha llegado y todo eso, le seguía dando consejos a Timoteo, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Para qué? Pues obviamente Pablo dijo, lo que por gracia recibo, yo por gracia lo doy, lo que yo voy a disfrutar, no lo quiero solamente yo, sino que quiero que los demás lo disfruten. Debería ser un sentimiento en cada uno de nosotros también, que lo que nosotros hemos alcanzado, la gente, por lo menos a la que decimos amar, nos aseguremos que tengan el chance de alcanzarlo también, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, hay un consejo que Pablo le dio a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces, miren que se usa mucho eso. De hecho, si usted busca en la Biblia la palabra aprobado, reprobado, se usa mucho en ese sentido, ¿no? Que busquemos el ser aprobados. Entonces, eso de ser aprobado o reprobado no ocurre tampoco de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, todos en algún momento hemos estado en el colegio o en un trabajo, o hemos ido a hacer una solicitud de un préstamo a un banco, y entonces es un proceso de estudio, ¿no? De revisión. Uno lleva un año llevando clases, presenta exámenes, estudia, y al final uno va a llegar a un veredicto que le dicen, ¿qué? Aprobado, o le dicen reprobado, ¿no? ¿Cierto que sí? O si uno va a pedir un préstamo, le revisan todos los papeles y le dicen, mire, con base en el estudio que le hicimos, su solicitud queda, ¿cómo que reprobada, Jorgito? Póngale fe, aprobada, amén, ¿no? Pero no es así, es todo un proceso realmente, es todo un proceso, ¿no? Entonces, esto es de ser reprobado o aprobado, está en muchas partes. Voy a leerles algunos versículos nada más que están ahí. Por ejemplo, en Hechos 2:22, si quieren anoten los versículos nada más. Hechos 2:22 dice la palabra, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis. Entonces mire que Jesús fue un varón ¿qué? ¿Aprobado por quién? Por Dios, porque esa es la aprobación que nosotros ¿qué? Nos interesa. En la medida en que nosotros seamos aprobados por Dios, ténganlo por seguro que vamos a ser aprobados por quién? Por la gente, ¿cierto que sí? Entonces ese es el interés que debería centrarnos. Y siempre en esto de estar aprobados y reprobados, siempre surgen dos grupos ahí, ¿no? Los dos grupos, obviamente los de los aprobados y los reprobados. Por ejemplo, 1 Corintios 11:19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Me entiende? Casi siempre van a haber disensiones entre los que son aprobados y son reprobados, ¿no? Porque hay ese pique, ¿no? O sea, mucha gente no le gusta que al otro lo aprueben. Le gusta que a uno lo aprueben. Y la palabra lo que nos insta es, deja de estar mirando en los demás, mírate a ti mismo, ¿no? No mire la paja en el ojo ajeno, mira la viga en tu ojo, asegúrate de ser tú, ¿qué? Aprobado. ¿Qué importa si los demás son reprobados o no? Pero asegúrate primero tú. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte, ¿quién? Tú, como un obrero, ¿qué? Aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Y más adelante en 2 Corintios 10:18, también menciona algo del tema. 2 Corintios 10:18 dice la palabra, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Entonces aquí no se trata de que si yo me vanaglorio como el fariseo aquel que decía, Señor, aquí estoy delante de ti, pero mira, yo soy carga, yo ayuno, yo oro, mejor dicho, yo cumplo la ley, yo hago eso, bueno, ¿me entiende? No es aprobado aquel a quien a sí mismo se alaba, sino a quien Dios alaba. En cambio, mira este publicano, pecador, miserable, pero el pecador decía, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. Me humillo delante de ti. ¿Cuál de los dos tiene más chance de ser aprobado por Dios? Aquel que se humilla. Porque acuérdate que aquel que se enorgullece será humillado. Amén, hermanos. Entonces, este tema de ser aprobado o reprobado es muy importante. De hecho, cuando leímos el versículo 28 que decía, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿de quién está hablando? Pero ¿cómo hace uno para saber de quién está hablando? Por ejemplo, aquí Pablo está diciendo en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues entonces Dios lo entregó una mente reprobada. ¿Quiénes son ellos? Puede ser, pero lo mejor es irse a la palabra ahorita. Si tú te vas más atrás al versículo 18, ahí dice, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y mujeres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿no tienen qué? Excusa. No hay excusas, hermanos. No hay excusa. Las cosas de Dios se han hecho visibles, se han hecho manifiestas. Dice que hasta los cielos y la tierra dan testimonio de Él. Amén. Ahora, lo que pasa es que nos falta el necio que dice, no hay Dios. Porque vamos a ver ahorita cómo es que uno llega a tener una mente reprobada. Es importante eso, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a tener una mente reprobada? Bueno, vamos a escudriñar un poco lo que está ahí en el libro de Romanos. Entonces, vámonos al versículo 21. Ahí mismo, en Romanos 1, ¿no? ¿Cómo llega uno a tener una mente reprobada? Ya nosotros sabemos que es clave que nosotros seamos, ¿qué? Aprobados, ¿no? No vaya a ser que nos presentemos delante del Señor y le digamos, Señor, aquí estoy yo, mira que yo iba todos los domingos a la iglesia de Cartago y me metía a cuanto estudio bíblico había, y tú sabes, Señor, y que el Señor te diga, sí, pero es que yo no te conozco, ¿me entiendes? Porque el asunto no es tanto las cosas visibles. Hay mucha gente que cree que por ir a una iglesia ya está aprobado, y no, déjenme decirles, tristemente, que las iglesias cristianas están llenas de gente con mente reprobada. ¿Amén o no? Así es. Lo que pasa es que la gente obviamente prefiere no hablar de eso. ¿Para qué? Pues para no, como el hijo pródigo, volver en sí, tener que hacer cambios radicales en su vida. Entonces dice, no, todos somos hijos de Dios. Usted no se preocupe si usted está pecando, que todos somos pecadores. Si todos fuéramos pecadores, ¿dónde queda aquello que sin santidad nadie verá al Señor? Ahora usted dirá, pastor, ¿usted está diciendo que no somos pecadores? Tenemos la capacidad de pecar, sí, pero yo espero que ustedes y yo ya no estemos practicando el pecado, porque los hijos de Dios, dice,
No pecan. Amén. ¿Tenemos la capacidad de pecar? Sí. El pecado que mora en mí. Pero por eso es que ahí viene la guerra, la famosa guerra espiritual, ¿no? ¿Cuál de tus dos naturalezas es más fuerte, la carnal o la espiritual? Yo esperaría que sea la espiritual, la que estés alimentando más, porque la vieja criatura que está ahí, cada vez mengue más, cada vez sea más pequeña. ¿Amén, hermano, o no? Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual nosotros podemos llegar a tener una mente reprobada? Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios. Entonces hay una primera razón que nos lleva a tener una mente reprobada, y es lo que dice Pablo ahí, que la gente prefiere desechar lo que Dios dice, y más bien se envanecen en sus propios, ¿qué? Razonamientos. ¿Qué es envanecerse en sus propios razonamientos? Envanecerse es como enorgullecerse, ¿cierto decir? Y su razonamiento es lo que yo creo, lo que yo opino. Si hay algo en esta sociedad en la que estamos viviendo ahora, son razonamientos humanos, ¿no? Cada vez más anticristianos. ¿Amén o no? Entonces, se está, digamos, como cuando sale todo eso de la ideología de género y todo lo que ya sabemos y ustedes ya conocen, que son cosas anticristianas, porque Dios no avala eso. Pero la gente los toma como sí, como tales, ¿no? Como que son verdades, y hay gente que acomoda su Dios a esos razonamientos humanos, porque acuérdense lo que hemos hablado alguna vez, de que ya nosotros no estamos en esa época en que Dios nos creó a su imagen, sino que mucha gente ha creado a dioses a sus propias imágenes. Entonces, los dioses que crean son dioses que avalan todo eso de la ideología de género y el homosexualismo y todo lo que ya sabemos que hoy por hoy se quiere meter tanto en las escuelas como en los colegios, ¿no? Entonces, esos razonamientos cada vez más humanos hacen que se despliegue hoy en día un sistema más anticristiano que lo mismo que un sistema cada vez donde el ateísmo reina más, ¿no? Acuérdense que el ateísmo, ¿qué es un ateo, hermanos? ¿Qué es un ateo? Que no cree en Dios o que dice que Dios no existe, ¿cierto? Ahora, ¿qué sería un ateo cristiano? ¿Qué es un ateo cristiano? Un ateo cristiano es el que dice que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. ¿Entiende? Porque uno no anda con un cartel diciendo, no creo en Dios, no creo en Dios, Dios no existe, ¿cierto o no? Pero la forma en la que uno vive da a entender de que uno considera que Dios no existe o que no hay un Dios a quien darle cuentas, ¿no? Por eso la gente que se mete en sus razonamientos humanos prefiere negar la existencia de Dios, porque en la medida que nieguen la existencia de Dios, pues no va a haber alguien a quien darle cuentas. ¿Entiende? ¿Qué es lo que pasa con los científicos? Dios no tiene problema con la ciencia, pero con los científicos sí, porque los científicos por conveniencia prefieren negar la existencia de Dios para no dar cuenta de sus actos, ¿no? Entonces, lo primero obviamente es desechar a Dios, que cada vez se desecha más, tanto de los colegios, de las familias, de todo lado, de las empresas, de todo lado, cada vez Dios ha sido más desechado, ¿verdad? Como que recordamos aquello que el Señor decía, pero yo qué le he hecho a esta gente, ¿va? Que me dejan a mí, que soy fuente de agua viva, ¿y qué? Y se construye para ellos cisternas rotas que no retienen absolutamente nada. Y yo no sé si a ustedes les retumba en su mente esa pregunta que el Señor hace, ¿qué les he hecho yo? ¿Pero qué les hice, no? ¿Se acuerdan de la viña, de las uvas silvestres? Sembré mis uvas, la haré, hice el lagar, hice la torre, hice el cerco, hice de todo, y me salen uvas silvestres. O sea, yo hice lo que tenía que hacer. Juzguen ustedes, decía, entre la viña y yo, ¿quién tiene la culpa? Yo hice lo mío, ¿me entienden? Nunca podríamos culpar a Dios de realmente que Él sea el culpable de nada de esto, ¿no? Siempre son racionamientos humanos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de todos esos racionamientos humanos? Bueno, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Cristo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, cuando las obras de la gente son malas, como todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se mete debajo de la luz? Todo sale al descubierto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces prefiere más bien seguir ¿en qué? En tinieblas, ¿no? Para que sus obras no sean ¿qué? Expuestas, ¿no? Entonces por eso prefieren las tinieblas. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus
pensamientos. Salmo 81:12 dice, por tanto, por todo lo que les dije, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Hermanos, Dios es un Dios paciente, ¿amén o no? Pero la paciencia tiene ¿qué? Tiene un límite también. ¿Acuerdan? Vamos a darle un añito más a esa viña, a ver, y si en un año no da nada, hay que cortarla. La paciencia tiene un límite. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, lleva al pueblo ahí porque yo ya no quiero ir más porque no vaya a ser que de aquí a ahí los consuma, porque ya estoy hasta aquí? La paciencia tiene un límite. Entonces por eso el Señor dice, he hecho de todo, les he dado la palabra, les mandé los profetas, les mandé los atalayas, les dije que fueran por la senda antigua, que hagan un alto en el camino, que mediten, que procedan al arrepentimiento. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, como no quieren, los voy a entregar a una mente reprobada. Amén. Entonces, la primera razón es esa, desechar a Dios y quedarnos con nuestros razonamientos humanos, que muchas veces se envanece la gente creyendo que son muy cargas por lo que piensan, mucha gente inteligente y todo eso, pero ¿de qué sirve la inteligencia, el conocimiento si no hay entendimiento? No sirve de nada. Amén, hermanos. Bien, es lo primero, entonces. Ahora, ¿qué más? Miren el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, cambiar la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Dice la palabra que uno debe comprar la verdad y no venderla, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de comprar la verdad y no venderla? Cuando uno compra algo, ¿qué pasa? Hay que pagar un precio, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces, si uno paga un precio por la verdad, pues no la venda. ¿Qué quiere decir no venderla? No la negocie. La palabra de Dios no se negocia. Los principios de Dios son los mismos de ayer, hoy, de siempre. La palabra es inmutable. Dios mismo es inmutable. No venda sus principios cristianos. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Que le dijeron, si no adora la imagen, van para el horno. ¿Qué dijeron ellos? Pues vamos para el horno. ¿Por qué? Porque no hay negocio aquí. No podemos negociar nuestros principios cristianos. Hago un paréntesis ahí. Esa es una de las principales razones por las cuales digamos, el cristianismo, iba a decir la religión, pero no tiene nada que ver con la religión. El cristianismo y la política no se llevan. ¿Por qué? Porque, vea, hasta el más buen cristiano, cristianito, sube a la política y tarde que temprano le va a tocar, ¿qué? Negociar sus principios. Porque ese es el arte de la política, ¿no? Pero ¿qué? O sea, por eso es que no es recomendable mezclar esas dos cosas, ¿no? O sea, hay que apoyar a los gobernantes y todo eso, pero dice Zapatero, ¿qué? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Los principios de Dios no se negocian, hermanos. Y la palabra de Dios, ustedes saben que siempre ha tratado de ser, ¿qué? Ridiculizada, descalificada, ¿no? Siempre. ¿Cuál es la principal descalificación que le hacen a la palabra? Que ustedes recuerden. Que a uno le dicen que la palabra, ¿qué? Que fue escrita por hombres. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que fue escrita por hombres, pero ¿fue qué? Inspirada por Dios. ¿Qué más? Le dicen a uno, es que la palabra de Dios está llena de figuras literarias. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Ahí hay de todo, ahí hay parábolas, hipérboles, hay símiles, hay hasta fábulas. ¿Se acuerdan la diferencia entre una parábola y una fábula, no? La diferencia entre una parábola y una fábula, ¿se acuerdan? O sea, las dos son figuras literarias, las dos tienen una enseñanza natural que esconde una enseñanza espiritual. Lo único es que en las parábolas son historias reales, como el hijo pródigo, pero las fábulas son cosas así como fantasiosas, como que el árbol de limón le dijo al árbol de manzana, hola, ¿cómo te va? ¿Me entienden? Cosas que sabemos que son fantasías, pero ambos tienen una enseñanza, ¿no? Entonces, ¿la Biblia está llena de figuras literarias? Sí, está llena de, sobre todo las parábolas que el Señor usaba, ¿no? Muy útiles. Porque acuérdate que las parábolas, ¿para qué eran? Para hablarle a una gente que no quería oír y que escucharan. Por eso al final él siempre decía, entonces el que tenga oídos para oír, pues que oiga. Pero bueno, la palabra de Dios siempre ha tratado de ser descalificada, hermanos, y no lo han logrado porque, obviamente, todo va a pasar menos la palabra. Ella va a permanecer para siempre, ¿no? Imagine que fue escrita en varios idiomas, fue escrita por yo no sé cuántas personas en diferentes continentes, mas sin embargo no hay ningún hilo de contradicción en ella, es un hilo conductor perfecto, ¿no? O sea, eso son evidencias, obviamente, que la palabra, pues sí es, obviamente la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, pero eso está escrito, todo lo que está ahí, ¿no?
que cambian la verdad de Dios por la mentira. Eso también se lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Cuánta gente no ha cambiado la verdad de Dios? ¿Por qué? Por enseñanzas de demonios, por fantasía, ¿no? Ya no importa lo que diga la palabra, importa lo que alguien que hable en nombre de Dios diga, así dice Dios, y la gente ni siquiera se asegura si realmente Dios lo dice o no. Entonces, esa es una segunda causa por la cual uno puede tener una mente reprobada, cuando tú desechas la verdad de Dios, la que está establecida aquí, y le das cabida ¿a qué? A otra serie de doctrinas raras que no tienen ningún sustento, ¿no? Por ejemplo, vea, a nosotros los cristianos nos dicen que nosotros somos fanáticos. ¿Cierto que sí? A la mayoría les han dicho, usted es fanático. Ahora, ¿qué es un fanático, hermanos? Porque acuerde, cuando usted a alguien lo acusa de algo, llámelo y le diga, venga, pero usted sabe qué es lo que usted está diciendo. Y usted se da cuenta que la gente a veces te acusa de algo y la gente no sabe ni qué es. ¿Acuerdan que alguna vez les dije el ejemplo también? Que a usted le digan que usted es un fariseo. Usted llame a la persona y dígale, venga, ¿qué es un fariseo para usted? Y la gente va a decir, un traidor. Sí, pero un hipócrita, sí, pero esa es una línea. Pero también un fariseo es un intérprete de la ley, un maestro de la palabra. ¿Usted me lo está diciendo por eso? Ah, no. Ah, bueno, entonces no se lo acepto. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, en esto que les estaba diciendo ahorita, de que cuando la gente le diga a uno esa parte, ¿no? Digamos, por ejemplo, lo que hablamos ahorita de la apostasía. Hay gente que habla de la apostasía y una enseñanza de la apostasía, y al final la gente dice, pastor, ¿y qué es una apostasía? ¿O qué es una apóstata? Entonces son cositas que uno tiene que manejar, ¿no? Conceptos que hay que manejar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo antes de la apostasía? Cuando les dije que si la gente les decía algo, les dejó la palabra. ¿Una qué? Un fanático. Fanático, gracias, Mari. ¿Qué es un fanático, hermanos? Un seguidor, ¿qué más? Eso, correcto. Un fanático es el que tiene una fe sin fundamento. Eso es un fanático. Entonces a nosotros nos dicen fanáticos, y usted le pregunta a alguien qué es un fanático, la gente no sabe. ¿Ustedes creen que nosotros somos fanáticos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra. La fe nuestra tiene un fundamento tremendo, está aquí, ¿me entiende? Y la gente que te dice fanático, a veces hay gente que ni saben qué creen. Eso es más fanatismo todavía. Que le dicen a uno fanático por ir tantas veces a la iglesia. Bueno, depende de la intención por la cual tú vas a la iglesia, ¿no? Si tú vas a la iglesia por ir, es una ida sin fundamento, entonces te conviertes en un fanático. Pero si tú vas por ese deseo ferviente de conocer de la persona de Dios, de aprender de la palabra, tú tienes un fundamento del por cual vas, entonces no tienes por qué sentirte aludido si te dicen que eres un fanático. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, eso le decía Pablo a Timoteo, obviamente que en estos tiempos iba a venir gente engañadora, ¿no? Bien, mire lo que le pasó a Eva. Eva era una persona que estaba en el Edén, ¿cierto? En el paraíso, tenía todo, amén. El Señor le dijo, puedes disfrutar de todo esto menos de ese árbol que está ahí, porque el día que comas de ese árbol, ¿qué pasa? Morirás, ¿cierto que sí? Entonces, esa era la información que Eva tenía, la verdad de Dios estaba en ella sabía lo que tenía que hacer. Y viene el enemigo y le presenta una contraoferta a lo que Dios ya le había dicho que no. ¿Qué le dijo el enemigo? Con que eso te dijo Dios. Bueno, empezando por ahí, ¿no? Con que eso te dijo Dios, que vas a morir, pero no vas a morir, sino que si comes de ese árbol, vas a ser igual que Dios, vas a tener el mismo conocimiento de Él. Entonces le puso una contraoferta, información adicional. Entonces aplica lo que está ahí. Cambió la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira. Y entonces, como le dio cabida a la mentira, comenzó a ver el árbol de una manera diferente. Comenzó a codiciarlo, ¿cierto que sí? ¿Y qué es codiciar? Es anhelar algo de una manera desmedida. Eso es codiciar, y ya después, pues ya todos conocen la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo llega uno a tener una mente reprobada? Cuando usted desecha la verdad de Dios, ya lo que Dios dijo no es no. Recuerde, no hay nada más positivo para un cristiano, para un hijo de Dios, que un no de Dios. Cuando Dios te diga que no, esa es la cosa más positiva para ti. Entonces no des cabida a contraofertas de este sistema, porque como estamos en un sistema cada vez más anticristiano, pues van a hacer cosas contrarias a lo que Dios ya dijo que no, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces ya saben, lo primero que es envanecerse por razonamientos propios, humanos, ¿no? Por eso es que la palabra dice, no tengas una opinión desmedida de ti, y no tengas una opinión de ti mismo, nada más. O sea, y no seas sabio en tu propia, ¿qué?
opinión, teme a Dios, todo lo que la palabra nos enseña, ¿no? Y hay una tercera causa, hermanos, que sí nos compete a nosotros, que está en el libro de Hebreos, se la voy a leer, Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 dice la palabra de Dios, y el título de hecho lo dice así, advertencia contra la apostasía, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche, pues es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Entonces, esta es una de las razones que yo creo que más nos compete a nosotros porque llegamos a tener una mente reprobada, es porque nunca dejamos de ser niños espirituales. ¿Entiende? Mire lo que Pablo le decía a la iglesia, o por lo menos el escritor de Hebreo, que no se sabe quién es, pero casi la mayoría de la gente lo atribuye a Pablo. Ustedes deberían ser ¿qué? Maestros, por toda la información que han recibido. Pero ¿qué pasa? Hay que seguirles dando ¿qué? Lechita. Y mientras estén así, ustedes no van a lograr tener una mente aprobada. Imagínense que uno esté en el colegio y no llegue ya a graduarse en el último año de secundaria y uno siga manejando lo que le dan en kinder, en preparatoria, ¿no? Ah, sí, es que, ¿cuánto es 1 más 1? No sé. Comodín, quiero pedir el comodín. ¿Me entiende? ¿Logrará uno ser aprobado o no? No, porque uno tiene que ir trascender. ¿Qué es trascender? Subir de nivel, ¿no? Subir de nivel. Por eso es que, hermano, hay una responsabilidad tremenda en cada uno de nosotros de crecer espiritualmente. Y varias veces le hemos puesto el ejemplo. No podemos quedarnos ahí porque dice la palabra en Gálatas 4:1 que aunque el heredero sea heredero de todo, pero si es un niño, ¿qué pasa? En nada se difiere de un esclavo. En nada. Y todos sabemos qué caracteriza a un esclavo. Un esclavo no piensa, no siente, no tiene sueños, nada, ¿no? Un esclavo está esperando que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros no hemos sido llamados para vivir ¿en qué? En esclavitud. ¿Cuál es la única esclavitud que sí podemos vivir? ¿Ser esclavos de quién? De Cristo. No del pecado, ahorita, de Cristo. ¿Amén o no? Entonces, hermanos, hay una tremenda responsabilidad en caso, y cuando la gente no crece y no se nutre y no tiene entendimiento, entonces por eso es que cae presa fácil ¿de qué? De aquellos que, acuérdate que el que no lee es esclavo del que medio lee, ¿no? Si yo medio leo y lo que yo medio leo lo manipulo, el que no lee lo puedo esclavizar, ¿no? Entonces por eso hay que leer. La mejor manera de no ser engañados es conocer la verdad, ¿no? Si yo les doy a ustedes un billete de 25,000 colones, ¿qué pasa? Pues ustedes de una dicen, falso, ¿no? Porque ustedes saben que no existe un billete de 25,000. Pero si les doy uno de 20,000, existe la posibilidad de que los engañen, porque es una imitación de la verdad, pero si ustedes conocen la verdad. Entonces por eso hay que conocerla, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces, vea, mire cómo llega uno a tener una mente reprobada, ¿no? Ir desechando a Dios, porque acuérdense que es aprobado, y lo vimos allá arriba cuando Pablo se lo dijo a Timoteo, procura presentarte como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es usar bien la palabra de verdad? ¿Qué es la palabra de verdad? La palabra, la Biblia, ¿no? ¿Qué es usar bien la Biblia? Ponerla en práctica puede ser, no manipularla, pero acuérdense que en la Biblia, ¿qué encontramos? Cuando abrimos la Biblia, ¿qué encontramos aquí? Cuando yo abro la Biblia, ¿qué estoy abriendo? La mente de Dios, ¿no? Cuando yo leo versículos, ¿qué leo? Pensamientos de Dios, amén. Entonces, hacer buen uso de la palabra de verdad es hacer buen uso de los pensamientos de Dios, hacer mío lo que Él piensa. Si yo hago mío lo que Él piensa, yo soy candidato ¿a qué? A tener el mismo sentir que Él tuvo, amén. A tener la mente de Él. Eso es ser aprobado, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, considerando que esto de los aprobados y los reprobados es un tema serio, porque Pablo se lo dijo a Timoteo, procura, con el conocimiento de causa que tengo, procura presentarte ¿qué? Aprobado. Que no tengas nada de ¿qué? Avergonzarte. Entonces, mire la importancia de presentarnos ¿qué? Aprobado. Ahora usted dirá, pastor, yo ya sé, entonces, sí, ya sé que es una mente aprobada y reprobada, porque aquí lo dice claramente. Ahora, no crea, hermano, los que estamos aquí, que esto de las mentes reprobadas es solamente para la gente del mundo, ¿ah? Porque ¿a quién le está diciendo Pablo que procure presentarse aprobado? ¿A quién se lo está diciendo? A Timoteo, que es su Timoteo, que es su discípulo, amén. Entonces es un consejo para todo mundo. De hecho, si vemos adelante ahí en Romanos abajo, cuando él les dijo que
que tenían una mente reprobada. Miren las cosas que caracterizan una mente reprobada. Estando atestados, y vea que hay cosas que aplican para los cristianos. Por ejemplo, estando atestados de toda injusticia. Uy, en las iglesias y en los hogares cristianos, a veces hay tanta injusticia, hermanos. Entonces, mire, atestados de ¿qué? De injusticia. Eso no aplica solo para el mundo, aplica también para los hijos de Dios. Fornicación, perversidad, bueno, fornicación sí no debería. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Hay mucha envidia a veces entre el mismo cuerpo de Dios. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Uy, eso abunda, ¿eh? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino quienes también se complacen con los que las practican. Entonces es un consejo general, ¿no? Y Pablo se lo está dando a Timoteo, entonces nos lo está dando a la iglesia. Entonces, hermanos, considerando que este es un tema serio, ¿qué deberíamos hacer nosotros para saber si tenemos una mente reprobada o no? Es el mismo consejo que Pablo le da a la iglesia de Corinto. ¿Qué le dijo a la iglesia de Corinto? Examinaos. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no? ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Examinarnos, ¿cierto que sí? ¿Y quién va a examinar a cada uno? Nosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Dice, si estamos ¿dónde? En la fe. ¿Qué es estar en la fe? Está que Cristo esté en nosotros. Estar en la fe es estar en... Recuerden lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Fruto del conocimiento de la persona de Cristo. Esa es la fe, ¿no? El fruto del conocimiento de la persona de Cristo. En la medida en que yo lo conozca a Él, tengo más fe en Él. Hay gente que dice que tiene fe en Dios y no conoce a Dios. Falacia, fantasía. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estar en la fe es estar en Cristo, porque acuérdense que Él es el autor y consumador de la fe. Amén, ¿no, hermanos? Entonces, es una pregunta importantísima que tenemos que hacernos todos. ¿Estamos o no estamos en la fe? Que es lo mismo que estar o no estar en Cristo. Ahora, yéndonos un poquito hilando más delgado, ¿no? ¿Qué significa si yo estoy en Cristo? ¿O a qué me hago, digamos, a qué me hago acreedor si yo permanezco en Él? ¿Qué me garantiza eso? Que Él permanece en mí, porque Él dijo, si ustedes permanecen en mí, entonces yo permanezco en ustedes. Amén. Entonces, si yo estoy en Cristo, Él está en mí. Amén. ¿Y qué pasa si yo estoy en Él y Él en mí? Entonces, ¿en qué me convierto? Recuerden el versículo si lo conocen, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, y entonces seréis mis discípulos. Amén. Entonces, estar en la fe es ser discípulo del Señor. Acuérdense que una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser un creyente común y silvestre, ¿ah? Y hay que trascender ahí. No sea un creyente, porque acuérdense lo que dice la palabra, que hasta el diablo cree en Dios, ¿no? Y tiembla, ¿no? Entonces no es suficiente ser creyente, hay que trascender, hay que ser discípulo. Porque para ser discípulo hay que permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, ¿no? Y si yo soy discípulo, ¿qué pasa? ¿Qué conozco? La verdad, ¿cierto? Y el conocer la verdad me hace libre. ¿Se acuerdan de ese versículo largo que hay ahí? Entonces, estar en la fe es permanecer en Él y que Él permanezca en mí, y eso me convierte en un discípulo y me da más responsabilidad todavía, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que nosotros tenemos que estarnos haciendo. ¿Estamos o no estamos en la fe? Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos o no estamos en la fe? Hay muchos síntomas, hay muchas señales, ¿no? ¿Se acuerdan que varias veces lo hemos visto cuando agarran a un muerto y le dicen, es que esa persona tiene... ¿Cómo es que dice? No, tiene signos que no son compatibles con la vida, ¿no? Para decir que está muerto. O sea, que no respira, que no le late el corazón, que no tiene pulso. Entonces, hay muchos símbolos, muchas señales que nos garantizan a nosotros si estamos o no estamos en la fe, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Y no, una de esas señales no es si vamos o no vamos a la iglesia. Porque no es una señal. O sea, déjeme decirle lo que les dije ahorita. Una gran mayoría de gente que va a las iglesias no está en la fe.
Dios no permanece en ellos porque no han nacido de nuevo. Las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Entonces por eso hay que estarse preguntando y la recomendación del Señor es: examínense a ustedes mismos, si es que están o no están. Y ustedes tienen la capacidad de examinarse, a no ser de que estén reprobados. ¿Y qué es estar reprobado? Pues no tenerlo a Él, ¿no? Eso es estar reprobado. Entonces, es importante hacernos varias preguntas, recuerden, ¿no? Porque lo que les hablaba de las iglesias es que hay mucha gente que pasa de la iglesia católica a la iglesia evangélica y cree que con eso ya le hicieron. Aquí el asunto no es si cambio de iglesia o no. No es lo que cambia en el exterior, sino lo que cambia en el interior mío, ¿no? Porque son los frutos que vienen de adentro los que van a hacer que yo sea conocido, ¿no? Entonces hay varias preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Primero, Romanos 10, del 8 al 10. Voy a ir a Romanos 10, del 8 al 10. Es la primera pregunta que hay que hacerse. Romanos 10, del 8 al 10. Anote nada más el versículo, ¿no? Dice la palabra en Romanos 10, del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira qué importante ahí, porque hay gente también que cree que por hacer la oración del arrepentimiento ya está en la fe o que ya la hizo, ¿no? La oración del arrepentimiento es importante. Amén, ¿no? Pero mire lo que dice aquí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios realmente lo levantó de los muertos, entonces mira, se necesitan las dos cosas. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y pedir perdón y arrepentirse, eso es importante, pero eso tiene que ir acompañado de un ¿qué? De un creer en el corazón que realmente Dios le levantó de los muertos. Hay mucha gente que hace la oración del arrepentimiento, pero en el fondo no creen realmente. Por eso es que cada 8 días la hacen. Cada vez que llama uno acá o llaman allá, hacen la oración del arrepentimiento y según ellos nacen de nuevo cada 8 días. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Por eso esa oración del arrepentimiento tiene que ir acompañada de un ¿qué? De un creer en el corazón que realmente Dios lo levantó a Jesús de los muertos, ¿no? Entonces, es clave eso que nosotros nos preguntemos. La primera pregunta es, ¿realmente yo he hecho la oración del arrepentimiento con esa fe plena de que Cristo fue levantado de los muertos y que venció la muerte y que por medio de ese vencimiento de la muerte me dio vida eterna? ¿Realmente lo creo o no? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. Usted en el video también, ¿usted ha nacido de nuevo, en otras palabras? ¿Le ha entregado su vida a Cristo con esa convicción? ¿Ha sido un genuino arrepentimiento? ¿Sí o no? Hay que hacerse esa pregunta. Y eso viene acompañado de otros efectos, ¿no? Cambio de vida y todo eso. Entonces recuerde, cuando yo creo en el Señor, ¿cierto? Si yo creo todo eso que le acabo de decir, yo creo en mi corazón que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de la muerte. Yo lo creo, pero no lo confieso. ¿Eso qué es? Cobardía, ¿no? Cobardía, ¿no? Como le pasó ahorita que estamos en Semana Santa. Recuerden que en la Semana Santa hay varios personajes. Uno de ellos se llama José de Arimatea. ¿Se acuerdan que apareció al final y dijo que él era un discípulo secreto del Señor? Nunca lo confesó, pero cuando ya estaba muerto dijo, sí, yo era seguidor de él, pero ya para qué, ¿no? Bueno, está bien, prestó la tumba y todo eso, pero creer realmente en el Señor y no confesarlo es una señal ¿de qué? De cobardía. Recuerde, no hay nada más lindo que ser cristiano, ¿amén? Pero no hay nada más triste que no poder demostrarlo. Eso es muy triste, que la gente no sepa que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque te da miedo confesar. El cristianismo se le tiene que salir a uno por los poros, como se le salió a Pedro, ¿se acuerda? No lo conozco, pero si tú vistes como él, hablas como él, es más, yo te vi con él. ¿Me entiende? Entonces, creer en él y no confesarlo, cobardía, ¿no? Confesarlo y no creer, hipocresía, ¿no? Hay mucha gente que, lo que les decía ahorita, confiesa y habla de las cosas de Dios y, es más, se convierten en atalayas de otros, pero no creen en su corazón realmente que Jesús fue levantado entre los muertos. Entonces, ninguna de esas dos sirve, tienen que ir combinadas las dos. Creo en el Señor, sí, y lo confieso. Porque con la boca confieso, ¿para qué? ¿Para qué confieso con la boca? Para salvación. Bueno, ahí dice la palabra, ¿no? Porque ahí dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación, ¿no? Con el corazón se cree para justicia, ¿no? Para el cumplimiento de la voluntad del Señor. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse es esa, ¿no? ¿Realmente he hecho la oración del arrepentimiento con esa convicción? ¿Le he entregado mi vida a Cristo?
¿Sí o no? Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo con esa convicción, usted no está en la fe. Por más que usted lleve años yendo a una iglesia cristiana, usted no está en la fe. Y si usted no está en la fe, lo más seguro es que usted tiene una mente reprobada. Y si usted tiene una mente reprobada, pues ya usted sabe cuál es el destino que le espera, ¿no? ¿Amén o no? Entonces es la primera pregunta. Lo otro, ahora otra pregunta que hay que hacerse está en Romanos 8. Romanos 8:16 dice la palabra del Señor, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué tan convencidos estamos de que nosotros somos hijos de Dios, sí o no? Hay gente que hace la oración del arrepentimiento y según nacen de nuevo, pero nunca llegan a estar realmente convencidos de que Dios los ha perdonado. Y mantienen presas del pasado y recordando cosas que ni Dios se acuerda ya. Cuando el Señor dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es. Lo que fue ya es, tu pasado ya pasó. Ya iba a decir ya lo pasado, pero me acordé de otro. Casi lo digo, ¿no? El pasado ya pasó. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Lo que Dios tiene para ti ya está listo. Entonces no sigas viviendo el pasado. El pasado es importante ¿para qué? Para uno devolverse y decir, wow, ya no soy lo que era antes. Ciertamente me falta todavía mucho para hacer lo que Dios quiere que yo sea, pero ahí voy, ¿no? Pero uno no puede vivir presa del pasado, uno tiene que dominar el pasado, no deje que el pasado te domine a ti, porque aquello que fue ya es. Dios no trabaja con el pasado, Dios trabaja con el presente, ¿para qué? Para forjar un mejor futuro, ¿cierto que sí? Eso lo tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, simplemente tenga la seguridad de que el Señor le ha perdonado y que usted es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo que está en mí me da esa convicción. Y si usted no tiene esa convicción, probablemente es que usted no tenga el Espíritu de Dios que le dé esa convicción. Y si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no está en la fe. No permaneces en Él y Él no permanece en ti. Amén, hermano, ¿o no? Y bueno, lo otro es todo lo que les decía ahorita, ¿no? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento en la vida de una persona tiene que venir acompañado de que se haga realidad en uno lo que está escrito en la palabra. Por ejemplo, en Mateo 3:8 dice que nosotros debemos dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, ¿no? O sea, acuérdate que lo que a uno lo hace conocer son los frutos, ¿no? Tienen que haber frutos acordes a cómo es o cómo debe vivir un hijo de Dios, ¿no? Dejar de hacer lo que hacías antes, despójate, como dice Efesios 4:22, de lo que antes eras y revístete de lo que se espera de ti como hijo de Dios. Camina como es digno del hijo de Dios. Se tiene que hacer realidad lo que está escrito en la palabra de que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Dios hace todas las cosas nuevas. No quiere decir que los problemas se van a ir. Porque hay gente que cree, las cosas viejas pasan, entonces las deudas también se van. No, las deudas siguen ahí, hay que pagarlas, ¿no? Y hay que lidiar con los problemas. Vea, yo les he comentado varias veces, yo le entregué mi vida al Señor en el 2004, hace 18 años, y yo todavía, 18 años después, todavía sigo recibiendo cosechas de malas siembras. A veces uno hace malas siembras que pasa el tiempo y las sigue recogiendo, ¿no? Poco a poco. ¿Perdón? Bueno, obviamente decisiones tomadas fuera del reino de Dios, pero lo que les quiero decir es, aunque las cosas son hechas nuevas, Dios va forjando una nueva criatura en ti, pero hay que lidiar con los problemas, no es que los problemas se van a ir. No compre humo eso de que venga Cristo y deje de sufrir, eso es fantasía, ¿no? El Señor que dijo, en el mundo ¿qué? Tendréis aflicción, tranquilo, y el justo es quitado de la muerte por medio de ¿qué? O es quitado de la aflicción por medio de la muerte. Amén. ¿Amén o no? Entonces, el nuevo nacimiento tiene que venir acompañado de todas esas cositas, hermanos. Tiene que haber un proceso de conversión, acuerde lo que es una conversión, cuando uno se transforma en algo que no es, o que ya no era, ¿no? Por ejemplo, si yo era, ¿acuerdan que alguna vez lo dijimos? Es que lo iba a decir y hay que explicarlo primero, pero si yo era un degenerado, o sea, ¿acuerdan lo que es un degenerado, no? Un degenerado es aquel que da frutos diferentes para lo cual fue creado, ¿no? Entonces nosotros fuimos creados para ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos amigos, leales, caminar en verdad. Cuando damos frutos diferentes a eso, se dice que la semilla se degeneró, ¿no? Entonces una persona que dé frutos diferentes a eso es un degenerado. Y por eso viene un proceso de ¿qué? De regeneración. Y ya comienza uno a dar los frutos que realmente Dios espera de uno. ¿Cierto que sí? Entonces es un proceso de ¿qué? De conversión. Cuando usted le entrega su vida al Señor y hace la oración del arrepentimiento, no diga, uy, es que ayer me convertí. No, hiciste la oración del arrepentimiento y eres candidato ¿a qué? A convertirte, a entrar en un proceso de conversión, que termina ¿cuándo? Cuando nos muramos. Pero mientras estemos aquí vamos a estar en un proceso de cambio, ¿no? Acuerde,
la vasija de barro, se mete al horno, se saca, y si no le gusta al alfarero, vuelve la desbarata, la arma y vuelve al horno. ¿Hasta que qué? Hasta que sea una pieza de exhibición. El nuevo nacimiento es todo eso. La oración del arrepentimiento es instantánea. Usted le entrega su vida al Señor y el Señor, si tú te arrepientes genuinamente, Él te perdona. Pero de ahí empieza ¿qué? Todo un proceso, ¿no? Todo un proceso. ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces, después de ese autoexamen que nos hagamos, de si realmente estamos en la fe o no, de si realmente somos personas guiadas por el Espíritu de Dios, acuérdate de lo que dice la palabra, que todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios, ¿no? Que los hijos de Dios no practican pecado. Es más, las expectativas de Dios son tan grandes que Él dice, mi pueblo es un pueblo que no miente. ¿Y habrá mentira en el pueblo de Dios? Muchas, ¿cierto que sí? Entonces imagínense, todas esas cosas hay que evaluarse, ¿no? Entonces después de hacer ese autoexamen, de evaluarnos, ya nosotros estamos capacitados para decir si estamos o no estamos en la fe. Si es que estamos aprobados. Pues. Otras señales, hermanos, otras señales que nos pueden ayudar. Vea, 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos los que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Entonces, una persona que está en la fe es una persona que guarda los mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos? No es guardar la palabra en un armario ni nada de eso, ¿no? Guardar los mandamientos, ¿qué es? Cumplir la palabra del Señor. Caminar conforme a lo que Él ya estableció. Caminar en obediencia, ¿no? Entonces, una persona que está en la fe es una persona que guarda los mandamientos. 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Ya lo hablamos, una persona que está en la fe no practica pecado. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, permanecen en la fe. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acuérdense, un pacificador, ¿qué es un pacificador? Pero en esta línea, porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es alguien, porque un pacificador, en línea a lo que tú dices, Jorgito, Oscar Arias, entonces sería un pacificador. ¿Qué te decís? Ahora, ¿será que él será llamado hijo de Dios? Bueno, yo no sé, ¿me entiendes? Pues no lo digas así como tan, yo no sé, es un pleito de cada uno. Pero pacificador es aquel que lleva a una persona que está en enemistad con Dios en paz con Él. Esos son los pacificadores. Todos tenemos ese llamado a llevar a una persona en amistad con Dios. Vuelve pues ahora en amistad con Dios. Y el Dios de paz, ¿qué pasa? Habitará en tus tiendas, ¿no? En tus toldas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos no solamente serán llamados hijos de Dios, sino que ellos están en la fe. Y si permanecen así, serán mentes aprobadas. Mateo 5:4 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Una persona que está en la fe es una persona que ama, ¿a quién? A sus enemigos. Amén. ¿Qué es amar al enemigo, hermanos? No hacerle daño. Hay gente que cree que amar al enemigo es ir a agarrar al que me aborrece, que me odia y besito y abrazo. No, no, no. La ley del amor, la ley de Cristo que dice, el que ama no hace daño. No le hagas daño. Más bien ora por él. ¿Amén o no? 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Una persona que está en la fe se parece ¿a quién? A Dios, al Padre, ¿no? Seamos imitadores de Él. Ahora, cualquiera dirá, ¿cómo voy a imitar yo a Dios? ¿Cómo voy a imitar a Jesús? Está muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Ah, bueno, se la voy a poner más fácil. Ustedes imítenme a mí. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Nosotros podemos llegar a tener los pensamientos de Dios o no? Sí, la palabra dice que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Entonces no se deje llevar por esa enseñanza de que es que los pensamientos de Dios son tan altos, son más altos que mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. No, eso está hablando ¿de quién? ¿De quién está hablando? Cuando el Señor dice, es que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿De quién está hablando? Del impío. Deje el impío su camino. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Ahí estamos claros, pero como yo no soy un impío, y ustedes tampoco, amén, digan amén. Una buena oportunidad.
Si no son impíos, entonces sus pensamientos sí pueden ser los pensamientos de Dios y sus caminos pueden ser tus caminos. Amén. Lo que pasa es que son caminos que hay que saberlos que transitar. Amén, hermano, ¿o no? Bien, eso más. Entonces, en resumen, hermanos, está en nuestras manos el tener una mente aprobada o reprobada, porque depende de nosotros. Depende de que nos examinemos si estamos o no estamos en la fe. Si usted está en la fe, siga así, porque la palabra dice que el que persevera logrará el galardón, amén. El que se mantenga. Ahora, si usted después de examinarse dice, verás que me hice un examen y no estoy en la fe, entonces probablemente usted tenga una mente reprobada. Entonces, busque estar en la fe, entréguele su vida al Señor, como hablamos ahora, genuinamente. Cumpla los mandamientos, nazca de nuevo, deje que la sangre de Cristo lo lave y comience ese proceso de ser discípulo de Él. Recuerde que la diferencia entre un alumno y un discípulo es que el alumno simplemente escucha y no entra en ninguna relación con el que le enseña, como cuando íbamos a la escuela, ¿cierto que sí? Uno de alumno en la escuela, uno ni sabe dónde vive el maestro. Pero cuando uno es un discípulo, uno escoge al maestro y uno quiere ser como él y el maestro quiere que el alumno sea como él también y por eso le transfiere todo. ¿Qué es discipular? Que viene de disciplinar también. ¿Transferir qué? Conocimiento, conceptos, reglas, normas, preceptos. ¿Para qué? Uno discipula a alguien para que esa persona sea lo que uno quiere que esa persona sea, lo más parecido a uno, considerando que uno camina bien. Por eso Dios al que ama, ¿qué pasa? Disciplina, disipula, enseña, y el que no disciplina a un hijo, lo trata peor que un bastardo. Amén. Por eso hay que disciplinar, hay que enseñar, hay que corregir, hay que enderezar. Amén o no. Recuerda lo que hablamos ahora, ¿no? Dios, si decimos que tenemos una mente aprobada y que estamos en Él, Dios espera absolutamente todo. Por eso, Romanos 12:2 lo que dice es, no nos conformemos a este sistema, sino que más bien, ¿qué? Transformemos el entendimiento, transformemos la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que nosotros comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque solamente haciendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que nosotros podemos llegar a ser aprobados. En la medida que nos presentemos ahí. Y les pongo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando el profeta fue y le dijo al rey que ordenara la casa porque se iba a morir? ¿Se acuerdan? Que él fue y le dijo, Señor, aquí estoy. Mira mi corazón, escudriña mi vida, he caminado delante de ti en obediencia, aquí estoy, Señor. Uy, imagine usted la confianza que uno podría decir para decirle, Señor, aquí estoy, escudriñame. ¿Cuántos de nosotros, y usted ahí en el video, tendría esa certeza, esa seguridad de decirle, aquí estoy, Señor, escudriñame? ¿Cuántos podríamos tener esa certeza, esa seguridad de que el Señor? Porque hay mucha gente que dice, Dios conoce mi corazón. Sí, pero el hecho de que Dios conozca el corazón de uno es una responsabilidad tremenda, ¿no? ¿Ustedes se imaginan qué tal que hoy en día pasara como, a veces a mí me gustaría que pasara eso, ¿no? Lo que pasaba la otra vez, ¿se acuerda cuando entraba un sacerdote al lugar santísimo? Que si no estaba en santidad, ¿qué pasa? Caía, y por eso ellos entraban con los trajes de ellos, tenían unas tiritas ahí, porque si caían ahí, con las tiritas lo podían jalar. ¿Acuerda? ¿Qué tal que eso pasara hoy? Tremendo, ¿ah? Empezando por los que estamos aquí, la responsabilidad tan tremenda, ¿no? Increíble, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, nada más termino leyéndole 2 versículos con esto del reprobado y el reprobado. El primero está en Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4, anótelo por ahí. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mira la importancia de estar aprobado. Si nosotros estamos aprobados, somos candidatos a que se nos confíe ¿qué? Lo acabamos de leer ahí. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. ¡Wow! Esa responsabilidad tan grande, ¿no? Cuando Pablo fue a la iglesia de Corinto y la iglesia estaba dividida y que decían uno, es que yo soy de Apolo, y él dijo, no, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo, nosotros todos somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Entonces imagínense que se nos confíe el evangelio a nosotros, ¿para qué? ¿Para qué se nos confía el evangelio? ¿Para qué creen ustedes que se nos confía el evangelio a nosotros? Para anunciarlo. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Entonces, pero
Pero para ser candidatos a que se nos entregue el evangelio, para que lo anunciemos, tenemos que ser aprobados. Y ya saben todos ustedes lo de ser aprobado, ¿no? Hay que examinarse, ¿no? Y termino con esto que está en Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿A quién se la estará diciendo? Vamos a ver. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a quienes, a los que moran sobre la tierra. Entonces, que la prueba viene, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate. Y ustedes saben que los consejos, el paquete de consejos que Pablo le daba a Timoteo era extenso, ¿no? Mira, te recomiendo que hagas labor de evangelista, que instes a tiempo, fuera de tiempo, que prediques la palabra, bueno, una cantidad de consejos le hace, y ya entendemos para qué. Porque la intención de Pablo era que Timoteo lograra presentarse como ¿qué? Como un obrero aprobado, ¿no? ¿Por qué la palabra habla de obreros y no de empleados? ¿Se acuerdan que alguna vez lo vimos? ¿Se acuerdan que el Señor también decía que le oraran al dueño de la viña para que mandara obreros a su viña, ¿no? Hay mucha diferencia entre un obrero y un empleado, ¿no? Alguna vez lo explicamos aquí. Vea, cuando uno es un empleado, uno va a una empresa y uno es empleado, uno dice, bueno, yo trabajo los lunes a viernes de 8 a 5, y la oficina queda aquí en Cartago Centro, y la empresa te da ciertos beneficios, y en el momento en que uno le dice, sí, pero ya no vas a trabajar aquí en Cartago, te vamos a trasladar para Alajuela. El empleado dice, bueno, es que eso no decía el contrato. A mí me contrataron para trabajar en Cartago, tenemos que renegociar. ¿Me entienden? Eso hacen los empleados. El empleado pone condiciones. ¿Amén? El obrero no. El obrero, cuando uno va y lo contratan como obrero, uno tiene que estar preparado ¿para qué? Para lo que le pongan a hacer. ¿Cierto que sí? El dueño de la viña es el que dice qué es lo que el obrero tiene que hacer, ¿no? Por eso es que se dice que mande obreros a la viña, ¿no? Y como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, porque el obrero siempre está dispuesto a hacer lo que sea. Nosotros tenemos que ser obreros en el reino de Dios, no empleados. Uno no llega a una oficina a decirle, vea, yo quiero que me contrate como esto. No. Uno llega como un obrero, póngame a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? En lo que yo sea bueno, busque mis capacidades. Y yo estoy aquí para obedecer, ¿no? Es lo que generalmente caracteriza a un obrero o caracteriza a un siervo. Entonces dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra que está aquí de una manera paciente, entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba, que dice el Señor, y que la prueba debe venir ¿para qué? Para probar a todos los que estemos aquí sobre la tierra. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos, para el momento de la prueba, porque que la prueba viene. Todos los días, ¿no? Tenemos pruebas. Cuando usted dice que cree en el Señor, tu fe va a ser probada. Usted dice que ama las cosas de Dios, ese amor va a ser probado. Cualquier cosa que digamos va a ser probada. Y para estar probados y pasar la prueba, tenemos que tener la capacidad aquí. Acuérdate que aquí es donde la ganamos o la perdemos, ¿no? La guerra aquí se gana o aquí se pierde. ¿Amén? Entonces, los animo, hermanos, a todos, a usted ahí en el video, a que nos presentemos ante el Señor como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero para eso tenemos que estar en Él, tenemos que estar en la fe. Asegúrese de que está en la fe. No se asegure de que hace parte de una iglesia cristiana, que eso no te garantiza nada. Asegúrate que haces parte de la iglesia de Cristo. ¿Y la iglesia de Cristo cómo se entra? Por medio del nuevo nacimiento. ¿Amén o no? De eso se trata, ¿no? Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das siempre por medio de ella de meditar, de analizarnos, de pesarnos, de saber dónde estamos, Señor. Que es la primera pregunta que tú le hiciste a Adán y nos sigues haciendo. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Bajo qué autoridad vives? ¿A quién te estás sujetando? ¿Cuál es tu punto de referencia en lo que estás viviendo? ¿Te gusta donde estás? No. ¿Por qué no estás donde tú quisieras estar? ¿Qué te falta? ¿Qué no has hecho? Probablemente usted, después de examinarse, usted se da cuenta que está en un lugar donde usted no quisiera estar. Pero es una decisión personal salirse de ahí, ¿no? Dice que el brazo de Dios no se ha acortado. ¿Para qué? Para sacarte, estar a donde tú estás, sacarte de un reino de tinieblas y trasladarte a un reino de luz. Pero eso depende de una decisión personal, ¿no? El que se arrepiente alcanza misericordia, dice la palabra del Señor. Así es que
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar sobre eso. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido, después de examinarse, pesarse y todo eso, usted dice, no hombre, yo hoy me di cuenta que realmente yo no estoy en la fe. Y si no estoy en la fe, pues tengo una mente reprobada, ¿no? Tal vez no todo lo que dice esa lista ahí que leímos de fornicación y todo eso, pero hay en mí sentimientos de envidia, murmuración, resentimientos, hay tantas cosas que a lo mejor la gente cree que esas cosas no lo van a separar de Dios, pero están ahí en la lista. Y eso hace que tú tengas una mente reprobada. Y mientras estés reprobado, pues no vas a pasar, como en cualquier caso. O sea, si uno sale reprobado, no pasa. Tiene que quedarse ahí, no trasciende. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde está, dígale al Señor Jesús, dígale ahí donde está, pero dígale de manera genuina, ¿no? Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy he entendido que por más que yo creía que estaba en ti, ya me di cuenta que no, Señor. Lo único que he hecho es vivir una vida llena de religiosidad, Señor. Clamándote con mis labios, pero sabemos que mi corazón está lejos de ti, Señor. Y hoy entendí que no es suficiente confesar con mis labios, sino que también tengo que creer en mi corazón de que el Señor te levantó de entre los muertos, Señor. Y hoy lo creo, Señor. Lo creo genuinamente y por eso, como nunca antes, hoy arrepentido, arrepentida, clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y no solamente buscarte, sino que yo sé que te voy a encontrar, Señor. Y cuando te encuentre te voy a conocer. Y en la medida que te conozca te voy a amar, Señor. Y en medio de ese amor te voy a servir. Y en medio de esa vida de servicio voy a hacer lo que tú esperas de mí. Un adorador en espíritu y en verdad, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Así es, Señor, gracias. Si usted hizo la oración, pues felicitarle nada más y animarle. Recuerde, eso es un proceso, como lo hablamos ahora. Una cosa es hacer la oración del arrepentimiento, si la has hecho genuinamente, genuino ha sido tu nuevo nacimiento, pero no te quedes ahí porque todavía tienes una mente carnal, ¿no? Y el que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Entonces tienes que empezar un proceso ¿de qué? De renovar tu manera de pensar, renovar el entendimiento, como dice Efesios 4:23, Romanos 12:2, porque acuerde lo que dice Proverbios 23:7, que tal cual es el pensamiento del hombre, la mujer en su mente, tal es él. Uno es lo que tiene en su mente, y si no tienes pensamientos de Cristo en tu mente todavía, porque acabas de nacer, pues tú no eres cristiano carnal. Pero un cristiano carnal, si no trasciende a ser espiritual, lo más probable es que vuelva otra vez, como la chancha vuelve al lodo, ¿no? Y eso es lo que Dios no quiere. Dios lo que espera de ti es que de aquí en adelante te esfuerces, empieces a buscarlo, crezcas en el conocimiento de Él, de la verdad, porque ya se cumplió lo primero que Él espera. Yo quiero que sean salvos, pero no solamente eso, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y si en eso le podemos ayudar, pues la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en el centro comercial. 87725957 es mi número de teléfono, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tío Mesaros también, cualquiera de los dos números. Tú necesitas ayuda, un timbronazo. Y si quieres venir a la iglesia, nada más me avisas, te anotamos en una lista y los domingos nos vemos aquí. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.